amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Buenas noches, bienvenidos sean ustedes aquí a la insólita experiencia. De verdad que muchas gracias a todos ustedes por estar acá muy al pendientes de todo lo que implica pues este gran tema. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por ser parte de este gran, bueno, pues de esta gran familia que entre todos, bueno, pues hacemos lo necesario para estar bien informados en torno a lo que implican estos grandes temas considerados de las otras realidades. Las vías de contacto entre todos ustedes y un servidor desde este momento las pongo a su consideración. Ahí lo está mirando usted en estos momentos en pantalla. De verdad, muchas gracias por estar acá muy al pendiente. En Twitter me encuentran como @JohananDíaz, a través del Instagram estoy como JohananDíaz, a través del Facebook estoy como JohananDíaz Oficial y en la www.insolitaexperiencia.com es la página donde ustedes pueden obtener mayor información de todo lo que venimos realizando aquí en este concepto que es precisamente la insólita experiencia. La invitación también para que se suscriban a mi canal, para que desde este momento le den una manita arriba, para que se suscriban si todavía no forman parte de esta gran familia. Al momento que ustedes oprimen el botón rojo que dice suscríbete, inmediatamente les saldrá un recuadro. En ese recuadro yo los invitaría a todos ustedes a que activen la campanita porque será la única manera que ustedes podrán conocer de que ya estamos al aire. Y el correo electrónico es johanandiaz@gmail.com, que reitero son las vías de comunicación entre todos ustedes y un servidor. Bueno, pues hoy tenemos un programa diferente, un programa muy bueno, porque mire usted que nos vamos a enlazar con Javier García. Él es músico. Él tiene una trayectoria de verdad tremenda, tremenda. Le voy a leer parte de la trayectoria que él tiene. Bueno, pues de verdad que es mucho lo que nuestro invitado de esta noche nos ha proporcionado y de verdad que hoy vamos a conversar con él. También vamos a ir viendo algunas de las fotografías. Bueno, pues nuestro invitado ha presentado diversos conciertos en 2 temporadas anuales desde el año 2016, entre las que destacan el Ballet del Lago de los Cisnes, Requiem de Mozart, el Ballet de El Cascanueces, entre muchos otros. Así que hoy lo vamos a tener y vamos a estar conversando con él para que nos dé más detalles en torno pues a este gran tema, el asunto de la música. Realmente podemos entrar en otros estados de conciencia, podemos entrar en comunicación con el universo. Usted que me mira y es la votación de la encuesta Johanera de esta noche, que les pregunto a todos ustedes precisamente para qué utilizan la música, a lo mejor para meditar, a lo mejor para distraerse, a lo mejor para cantar, a lo mejor para entrar en una euforia, como decimos en México, en una enjundia, pero tremenda. Son muchas cosas, así que bueno, pues ahí está ya la votación para que usted pueda participar, para que usted pueda emitir su voto y bueno, pues nos regale ahí su comentario a partir de todo lo que implica pues este gran tema. Así que bueno, pues vamos a enlazarnos en estos momentos con nuestro invitado, a quien agradezco de verdad que esté por acá, a don Javier García. Don Javier, un gusto saludarlo y muchas gracias por estar acá esta noche con todos nosotros. Muy buenas noches, al contrario. Pues gracias, de verdad que estamos muy agradecidos por estar aquí y que nos ayude usted como una persona enfocada a la música, que trabaja, que ha estudiado, que la practica, cómo debemos de entender y que me gustaría que pudiéramos entrar por ahí. Ya le platicaba en estos momentos a la gente de que, bueno, ¿quién es nuestro invitado? ¿Quién es usted? Pero me gustaría desde su punto de vista y con eso abrir esta entrevista, es ¿por qué la música se convierte en un tema tan importante para la especie humana y no solamente al 2019, sino en todas las épocas? Sí, por supuesto. Bueno, la música es un fenómeno natural que afortunadamente el ser humano logra manipularlo de esta manera, el sonido que emiten los animales, la naturaleza en general. El ser humano crea un sistema, un lenguaje por el cual puede él reproducir
recrear las obras de la naturaleza. Por eso es que es tan importante y es un factor fundamental para el desarrollo de cualquier ser humano, de cualquier individuo. Exactamente. Ahora, dentro de este aspecto de la importancia de la música, mucho se habla de que podemos utilizarlo o como si fuera una especie de vehículo para encontrar la espiritualidad. ¿Es así? Por supuesto, así como cualquier otra doctrina, otra disciplina, también la música es una disciplina. Yo creo que la música es un estado en la conciencia, porque ahí es donde vive en realidad la música, en la conciencia humana. Es un estado en el cual, al hacerlo de manera meditativa, podemos encontrar muchos grados de espiritualidad a través de ella. Claro, esos grados de espiritualidad serían a partir de qué, ¿cómo los podríamos encontrar? De que escuchemos muchas veces una misma melodía, una misma canción, o será que le demos una interpretación distinta. Porque desde luego hay diversos tipos de música, ¿no? Y podemos, y vemos que cada una de las épocas ha sido como que muy, muy especial y muy importante. Bueno, primero que todo, tenemos que tener en la mente lo siguiente. Así como los fenómenos que mencionábamos anteriormente, eh, la música es un fenómeno que se mantiene en un fenómeno temporal que solamente se puede experimentar una vez cada vez. Por ello está en que para poderla comprender no hay que intentar entender su lenguaje, sino más bien vivenciarla, poniendo toda nuestra atención en cada fenómeno que ocurre mientras está transcurriendo el tiempo necesario de esa obra. No es como una obra de arte, de otro tipo de arte, por ejemplo, como la pintura, que atrás tenemos a un Vivaldi, que todo el tiempo está ahí impreso y uno lo puede apreciar, siempre puede apreciar el todo de esta obra de arte. La música, para poderla vivir, hay que estar muy atentos de lo que está sucediendo todo el tiempo. Ahora bien, así como otras creencias, la música también es una creencia. Depende del estado de ánimo que nosotros tengamos, es como va a resultar para nosotros ciertos estilos musicales. Sin embargo, es necesario hacer la observación de que, siendo que la música es sonido y son vibraciones, llegan a producir en nosotros ciertos estados de ánimo. ¿Por qué es esto? Porque estas vibraciones, cuando entran en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, producen cambios a nivel molecular, incluso a nivel sináptico, en el cual ciertas ondas de vibración nos pueden conducir a ciertos estados mentales. Por ello está en que, siendo que el espíritu es una creencia en el cual el ser humano puede imprimir ahí su libertad de creencia, estos factores musicales, estos factores de sonidos, nos conducen hacia esos estados mentales también. Claro, usted defiende mucho esa parte de vivirla una sola vez, es decir, que con una sola vez podemos alcanzar y, como se dice en muchas de las ocasiones, tocar el cielo. Realmente, siendo que es una experiencia única, una obra musical, como insisto, es una obra, Sí, cuando uno va a un concierto y lo escucha una sola vez, por más que lo intente reproducir otras veces, lo que vivió en ese momento lo condujo a un estado mental también. Entonces, sí es cierto que se puede reproducir, se puede recrear una obra ya una vez que se ejecutó, y si es que se graba esta obra se puede recrear. Sin embargo, es como todo lo nuevo. Cuando hay algo nuevo y uno presta atención a lo nuevo, es algo realmente sorprendente lo que podemos encontrar de ello. Por eso está en que, siendo que es un sistema un poco complejo, sobre todo la música académica, la música más conservadora, es un sistema complejo, hay que ponerle muchísima atención para no perderse en nada de lo que está sucediendo. También es una realidad que la atención del ser humano se disipa muy rápido. Y si no tenemos un entrenamiento previo para poder captar todo lo que nos quiere decir un compositor, pongamos un ejemplo, Bruckner, en sus sinfonías, sobre todo la sexta, que es una sinfonía sumamente profunda, si un espectador está escuchando una sinfonía sin conocer, sin tener otro tipo de entrenamiento musical, puede llegar a ser un poco cansado para su conciencia. ¿Por qué es esto? Porque hay tantos elementos implícitos que el mismo compositor se tomó la libertad de poder plasmar
plasmar en ese momento que el espectador que está atento escuchando puede irse con alguno de esos elementos y perderse un poco de los demás. Por ello está en que la atención se llega a perder. Sin embargo, cuando una persona se dedica a escuchar obras musicales, sinfonías, obras de este género, tiene ese entrenamiento del cual estoy hablando. Por ello está en que es necesario, es muy importante hacerlo lo más frecuentemente posible para que cuando nos enfrentemos a esta realidad que es ir a escuchar una obra en vivo, podamos tener la atención necesaria para comprender esos dos estados de conciencia en los cuales transcurre una obra. Es cuando Claro. inicia y el otro cuando llega a su fin. Mucho se habla, mucho se dice que los compositores clásicos, la música clásica, si se escucha frecuentemente, así como usted nos lo está recomendando, bueno, pues despierta algo en nuestro cerebro y las personas que lo escuchan, bueno, como que adquieren una inteligencia superior a la a otras personas quizá de la misma edad, de la misma zona, de la misma cultura. Es decir, pareciera que se despierta algo. A lo mejor pueden ser por las vibraciones, como también usted lo mencionaba, ¿no? Así es, bueno, no es que se despierte una inteligencia superior, sino diferente. Más bien está en que se comienzan a desarrollar otro tipo de áreas cerebrales superiores. Por ejemplo, una de las áreas es el cálculo numérico, el cálculo dígito. Cuando una persona conoce el sistema musical y pone atención a las obras, es más, la música es tan maravillosa que a veces, aunque no se le ponga atención, está funcionando nuestro cerebro correspondiendo a estas vibraciones que en efecto el compositor ya sabía cómo funciona estas vibraciones. Quizá no tanto cómo funcionan, cómo afectan en el cerebro, sino más bien que un acorde mayor va a producir cierto estado anímico y un acorde menor otro estado, por ejemplo, siendo que son muchísimos acordes. Pero si es como todo ejercicio, si una persona hace cierto ejercicio, por ejemplo, un ejercicio de lectura, adquiere cierta habilidad en la lectura y al ver un libro, esa persona puede resolver cada vez más fácilmente lo que está escrito. Es exactamente con la música. Mientras una persona escuche más, va a tener la memoria, que es otra de las funciones cerebrales superiores, va a estar captando ciertas partes esenciales de la música y de los sonidos. Así es que cuando la vuelve a escuchar, cuando vuelve a escuchar esa parte, va a reproducir y va a evocar otro tipo de cosas y va a conducir a estos estados mentales. Claro, también otro ejemplo muy claro de esto que nos está comentando es acerca de la música sacra, ¿no? Que en su momento fue utilizada para entrar en unos estados de conciencia tremendos y de ahí se desprende una cantidad impresionante de información que a la fecha continúa. Sí, por supuesto. La música sacra, algunas personas la consideran una de las músicas más excelsas, es porque tenían un propósito fundamental para una creencia, que es la religión. Entonces, todo lo que va englobado a esta devoción hacia un ser superior está hecho con mucha paciencia, con mucha elocuencia, con un discurso específico, con un propósito especial, que es el propósito de trascender a través del sonido que está dedicado a Dios. Por ello está en que la música sacra es una de las músicas más cuidadas, de las músicas más trabajadas, y que la mayoría de los compositores en su edad más adulta es cuando la conciben y cuando la descubren y cuando la conciben como una de las músicas más fundamentales para el ser humano. Claro, si nos vamos a otro punto del planeta, vamos a encontrar que los chamanes, que los médicos brujos, que diversas culturas utilizaban precisamente estos cánticos o ciertas vibraciones de instrumentos para lo mismo. Es decir, pareciera que era un conocimiento innato en el ser humano desde hace mucho tiempo. Sí, por supuesto, como bien lo sabemos, las culturas, las civilizaciones precedentes a la eran civilizaciones muy preparadas en interioridad, o sea, ellos conocer cómo funcionaba su yo interior, su parte, podían percatarse de que tenían que hacerle a ese templo, lo tenían que procurar de alguna manera, y a través del sonido está en que se encuentra ese tipo de, por ejemplo, las ondas alfa, las ondas beta, y ellos lo saben seguramente, y por eso es que meditan a través. Como que esa otra realidad a partir de la música que se está generando.
Ahora también en este mismo aspecto hay algo que siempre nos llama la atención. ¿En qué se inspira o cómo llega esa inspiración en una persona para componer una música? A lo mejor en la música sacra, a lo mejor en la música clásica, a lo mejor... Otras cosas. La educación necesaria para poder, por ello tenemos esa capacidad, porque tenemos ese entrenamiento de poder escribir los sonidos. Entonces, todos nuestros pensamientos, los pensamientos de un músico, siempre están relacionados a la concepción de algo. ¿Qué es? ¿Qué puede ser esto? La inspiración puede venir de muchas. Pasa lo mismo en una obra, que es lo que puede ver, lo que ya ha conocido visualmente y lo que conoce interiormente. También mucho se habla de que en esas composiciones son inspiradas por entidades de otras realidades, de una espiritualidad superior. ¿Será así? Así también lo debemos de entender. Dentro del ámbito de la música y de los músicos, ¿ustedes tienen claro esa parte? Bueno, algunas personas sí lo tenemos claro y hay otras personas que no lo creen así. Evidentemente, insisto, es cuestión de creencias. Hay Claro. personas que creen, o que creemos, me incluyo en ellos, que hay algo más allá que nos inspira a hacer algo, a entregar nuestro talento hacia algo más. Por ejemplo, a veces hay personas que en el sueño escuchan una bellísima melodía y puede ser que en la realidad lo que escucharon fue algo, alguna recreación de otra cosa. Sin embargo, cuando la persona le aplica el concepto de la espiritualidad, de lo que él cree que le están dictando, es cuando el propósito empieza a funcionar para esas personas que creemos que puede haber una entidad superior que nos puede indicar el camino. Creo que también es muy válido, es muy respetable, tanto lo es como para quien cree que es cuestión de razonamiento nada más. Tenemos que tener en cuenta que el ser humano es la mente humana más bien, es, un, es muy mística, es un mundo inagotable de experimentación, en el cual no solamente va a regir una sola creencia, sino van a regir muchísimas creencias, las cuales todas bien encaminadas, bien encausadas, pueden producir diferentes resultados. Así es que para quienes sí creemos que una entidad superior, en mi caso Dios, puede conducir nuestro sistema de pensamiento hacia el sonido, le debemos eso a él. Claro. La música entonces debemos de entenderla que puede elevar la vibración de las personas, pero así también quizá la vibración del lugar donde nos encontremos. Sí, por supuesto. Aquí es menester hacer la observación de que la música como actualmente la conocemos, más bien el sistema de referencia, de medición de referencia de la altura de los sonidos, o sea, la afinación, cambió hace algunas décadas. Y esto es porque existen muchas teorías conspiracionales de lo que sucedió con las vibraciones que el músico antiguo conocía. Por ejemplo, las viejas escuelas del barroco, del clasicismo, se manejaban en un sistema de vibraciones muy diferente al nuestro, lo cual es que a través de una frecuencia específica lograban conectar con el ser humano, con las vibraciones del ser humano. Y con el paso del tiempo, según esta conspiración que estoy hablando, se habla de que quisieron romper esa conexión espiritual que podía dar la música, así es que cambiaron la frecuencia. Otras personas dicen que simplemente el sistema cambió porque los tiempos cambiaron, y así hay varias teorías. Sin embargo, a mí me agrada esa teoría de que existió algún grupo que quiso ejercer una desconexión del ser humano de su espiritualidad, y por ello está en que incitó o cambió, modificó el sistema de referencia musical. Por ello está en que nuestras vibraciones corporales ya no funcionan igual, no tienen esa empatía como solía tenerse. Imaginemos qué sería escuchar una de las obras de Mozart, por ejemplo, su famoso Requiem. Imaginemos escucharlo como él en verdad lo concibió, con las vibraciones específicas que funcionaban a nivel emocional, espiritual también. Hoy en día lo escuchamos con otras grabaciones, a través de los siglos se han venido haciendo muchas grabaciones de diversas obras, pero ya son grabaciones adaptadas a nuestro nuevo sistema de afinación. Entonces, evidentemente sí afecta nuestro estado sentimental, nuestros estados mentales. Una vibración bien efectuada nos puede llevar a la alegría, a la pasión, al llanto, al sufrimiento, al dolor. Nos puede conducir a diferentes estados anímicos.
teniendo en mente que nosotros somos quienes le damos el nombre a ese estado anímico. Por ello está en que no aplica, una misma obra nunca va a aplicar igual para otro ser humano. Claro. Y mucho menos, si no va a aplicar igual en el momento, mucho menos cuando se vuelva a reproducir una obra que se reprodujo una única vez. Así es, a mí me llama la atención ahora a través de las redes sociales y todo lo que se menciona, de Sí, esta música o estos sonidos que se descargan de ciertas páginas y donde los jóvenes que lo escuchan a un cierto nivel de volumen, bueno, pues pareciera que como si se tratara de una droga. Es decir, seguimos hablando de vibraciones, seguimos hablando de que hay algo en nuestro cerebro que se ve afectado por esas vibraciones, ¿no? sí, por supuesto. Como bien lo mencionaba al principio, el cerebro tiene ciertas funciones cerebrales superiores que reaccionan a diferentes estímulos. Por ejemplo, también en Internet podemos encontrar múltiples videos de la respuesta por ejemplo, del agua ante el sonido. Hay un experimento japonés muy interesante, dos de hecho, uno donde a una copa de agua le hablan de una manera agradable, mostrándole sentimientos agradables, y el agua muestra un resultado satisfactorio. No es lo mismo cuando le hablan con malas palabras, con altisonidos, con muchos sonidos cacofónicos a otra copa de agua. Esa copa de agua se echa a perder porque sus vibraciones no están funcionando como tienen que ser. Entonces, sucede lo mismo con el cerebro, con el cuerpo en general, pero con el cerebro particularmente. Sabemos que nuestro cerebro funciona a través de redes electromagnéticas. De alguna manera la sinapsis funciona con electricidad. Entonces, cuando nosotros le interferimos esas señales que la sinapsis se hace, el sistema neuronal hace, podemos inducir otro estado de pensamiento. Hay que hacer bien la observación de que solamente es la inducción mental de lo que está sucediendo y evidentemente tiene el resultado, el reflejo en el cuerpo. ¿Por qué es esto? Porque el cerebro le está mandando al cuerpo, le está diciendo, hay algo diferente en este momento. Está cambiando un estado mental y por lo tanto se lo manda todo el cuerpo. Así que efectivamente sí existen este tipo de sonidos que inducen otros estados, al igual que existen los sonidos musicales armónicos, que también influyen otro tipo de estados. Por ejemplo, ya Kepler estudiaba el sonido de los astros y fue el precursor de una teoría llamada la teoría de las cuerdas, la teoría de las esferas, en el cual también el universo está produciendo ciertas vibraciones que resultan que afectan la conciencia humana por el mismo efecto. Ah, ok, muy bien. Ahora, también se dice mucho, se habla dentro de este aspecto de las conspiraciones, que hay mensajes subliminales en cierta música o en cierta letra de las canciones. ¿Esto nos ayuda entonces a que consumamos más ese producto? Bueno, en ese tema de conspiracional, Sí. como yo lo digo de esa manera, simplemente no he tenido una investigación plenamente profunda acerca de ello. Es lo que he encontrado en algunos libros, en algunas redes. Sin embargo, utilizando la lógica y la razón, yo creo que si es posible inducir un estado mental o sentimental en una persona a través de los sonidos, también tenemos que tener conciencia de que el ser humano tiene un límite en el cual escucha ciertos sonidos. Sin embargo, más bien en el cual comprende ciertos sonidos. Sin embargo, más para arriba y más para abajo, también tenemos cierto límite que ya no alcanzamos a percibir, pero sí se alcanza, el cuerpo, el cerebro sí lo alcanza a comprender, sí lo alcanza a captar. Entonces me Ok. puedo imaginar que de esta manera, que sí es muy sabido esto de los mensajes subliminales, que al parecer sí es una realidad que hoy en día está vigente todavía, sí pueden existir mensajes ocultos en los cuales, mientras una persona está distraída escuchando algo, el, el subconsciente presta atención a otra cosa. Y eso es exactamente lo que sucede cuando un compositor empieza a crear. Le está mandando un mensaje de alguna manera mientras está un cúmulo de información y el escucha está percibiendo un mensaje que podría ser un mensaje secreto a través de Claro. la notación musical. Híjole, qué interesante todo esto, ¿no? ¿Cómo va evolucionando esta parte de la música, el entenderla, el comprenderla, el escucharla?
A mí, digo, hay sí, muchas personas que les gusta la música electrónica, ¿no? Pero que, o la música trans, pero bajo los influjos de ciertas sustancias, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen que los eleva a otros estados de conciencia, entran en comunicación con otras entidades, pero ahí ya estamos hablando ya de un factor externo al ser humano, es decir, la gente escuchamos la música nada más, desde luego, con nuestros oídos, pero ya el momento que influye un algo, una droga o algún otro elemento, pues ya se está alterando todo, ¿no? Y así puede ser unos tambores, puede ser una flauta, puede ser hasta el correr o el escuchar cómo va el sonido de un río, pues eso nos va a llevar hacia otros niveles, ¿no? Por supuesto, recordemos que incluso existe una ciencia llamada sonoterapia que se dedica a, a explorar las diversas frecuencias sonoras que afectan ciertos estados en el cuerpo humano. Por ello está en que a través del sonido llegan a haber cuestiones de sanación. Si un músico se dedica a escuchar, a comprender esta sonoterapia y aparte conoce el sistema musical ortodoxo, puede llegar a escribir cosas que pueden afectar la conciencia humana a su voluntad, no nada más a lo que él cree que puede suceder, sino teniendo conocimiento de esta causa, podría llegar a concebir otro tipo de cosas. Y es muy cierto, cuando una persona va al bosque, automáticamente se siente bien. ¿Por qué sucede esto? Porque entra en una vibración armónica especial. Una vibración que nos regala la naturaleza a través del sonido de los árboles, del sonido de los animales, y todo tiene una relación. Por ahí se habla de la teoría del caos, que prácticamente, en resumen, dice que todo está ligado. Dice que el universo es como un pañuelo, y en este pañuelo, si cae una moneda de un lado, va a afectar de otro lado. Entonces, por ello está en que todo en el universo está conectado a través de las vibraciones. Y efectivamente, si el músico conoce cómo funcionan en el cerebro, puede llegar a inducir este tipo de estados. Ahora bien, hay que hacer la observación de que no es necesario, yo no considero que sea necesario depender de un factor externo, como se pueden decir, este tipo de drogas, para poder llegar a un estado de conciencia. Yo creo que la mejor manera de poder alcanzar una plenitud al escuchar una obra es prestando la atención necesaria en ese momento. Es como la vida misma. Cuando uno va por la calle, no va prestando atención a cuántas hojas tiene un árbol, a cuántas veces revoluciona un auto. Sin embargo, tiene la conciencia de que está pasando algo. Cuando el ser humano le presta atención a un objeto, a un fenómeno externo a sí mismo, es cuando comienza a ponerle toda la atención. Imaginemos un papel blanco. En este papel blanco, el que lo está observando en algún punto se va a cansar de observarlo. Y si llega a haber un chispazo de algo en parte del papel, va a prestar toda su atención a ello y va a poderlo comprender. Efectivamente, es una tarea muy compleja, es una tarea que requiere mucha dedicación de poder comprender los sonidos como son, la realidad de los sonidos, no lo que uno cree de ellos, sino la verdad que arroja un sonido, por ejemplo, un acorde en sí, no lo que uno cree que producen, sino verdaderamente lo que está. Despejarnos de nuestras creencias, haciendo, como dirían los antiguos, una apogeo, poniendo todo entre paréntesis, nuestros pensamientos, nuestro criterio, poniéndolo entre paréntesis y solamente concibiendo, aceptando la verdad del sonido que está en ese momento. Claro. En ese mismo sentido, entonces, ¿la música nos ayuda a cambiar también de dimensión? Creo que la pregunta podría ser si nos puede conducir a otro estado mental. ¿Por qué es esto? Yo no, honestamente, no sé si creo que hay más dimensiones, pero todas son producto de nuestras creencias, de lo que creemos que podemos ver o que podemos hacer. Entonces, sí nos puede conducir a otro estado mental, nos puede cambiar si la conocemos y la escuchamos verdaderamente como es, como lo que nos quiere decir, sí nos puede llevar a otro tipo de espiritualidad, por decirlo de alguna manera. Podemos entrar en otros planos de conciencia que hasta el momento no teníamos. Por ejemplo, es como tocar un sartén hirviendo. Si tocamos un sartén hirviendo, pasarán minutos y creemos que son años en el cual nos está quemando. Sin embargo, si una obra nosotros le prestamos la atención necesaria, serán segundos los que creemos que habrán transcurrido.
Y retomando un punto, yo creo que estos estados de conciencia, que insisto, son dos estados de conciencia, cuando inicia y cuando culmina el tempo justo de una obra, nos puede conducir a ese estado de conciencia al que le prestamos atención. Ok. Siempre vemos que a lo largo de la historia lo que es la ciencia, la filosofía, el arte van de la mano con la música, pero en todas las épocas. Sí, por supuesto, por ahí tenemos unas experiencias muy interesantes de que, por ejemplo, un gran director, el cual yo admiro desde que conocí su escuela filosófica musical, Sergio Chelividache. Él fue alumno de un filósofo muy importante que a su vez fue alumno de Husserl, Husserl que fue el pionero de la fenomenología, esta ciencia, no ciencia, esta filosofía, esta corriente filosófica que explica todo a través de los fenómenos naturales. Entonces podemos ver cómo se viene sucediendo. La filosofía se inmersa en el arte y el arte a su vez en la filosofía, porque recordemos que muchos de los filósofos explican la filosofía a través del arte, van muy de la mano, efectivamente también las ciencias. Por ahí nosotros tenemos una materia a nivel escolar que se llama física acústica, en donde podemos poner a comprobación, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, que son matemáticas a través de la comprobación sonora. Entonces siempre van de la mano eso. Por ello es que la música, así como las ciencias, la filosofía profunda, son conocimientos muy específicos del ser humano que siempre van hilados de la mano. Y vemos que siempre todo está intrínseco, uno con el otro, van prácticamente de la mano, ¿no? Y pareciera que en muchas de las ocasiones pensamos que lo único que existe en la música es el reggaetón o la música de banda, ¿no? Y lo digo con mucho respeto, pero no quiere decir que la música más popular siempre sea la que nos pueda ayudar a esos cambios, a eso que buscamos, ¿no? En muchas de las ocasiones con estos grandes temas de las otras realidades, que es tener otras vibraciones, tener estas experiencias a lo mejor místicas, espirituales. Sí, por supuesto. Recordemos que los orígenes de la música son a través de un fenómeno que está en todos lados, que es el ritmo. Recordemos que las primeras civilizaciones, como comenzaron a hacer, fue con la teoría del grito y del eco, y empezaron a producir ciertos sonidos y acompañados de ciertos ritmos, quizá muy primitivos, quizá muy elaborados para aquellos tiempos, que son ritmos muy sencillos. Tenemos, por ejemplo, el caso de un bebé. Un bebé, cuando el bebé no sabe qué es una sinfonía, no sabe qué es una obra, se lo podemos explicar y no lo va a saber, sin embargo lo va a sentir. ¿Y qué es lo que hace un bebé cuando escucha cualquier otra obra? Va a seguir el ritmo de esta obra. También funciona con los animales. Los animales, por ejemplo, un gatito, un perrito, responden a los estímulos rítmicos que tiene una obra. Entonces, mientras más sencillo sea el estímulo, más comprensible es para la conciencia humana. Mientras más complejo es, menos se va a poder comprender con esa facilidad. Entonces, es que esos géneros musicales, que como usted lo dice, son muy respetables, manejan otro sistema que no es tan lejano a una concepción musical ortodoxa, sino que manejan un sistema quizá un poco más básico o quizá un poquito más específico para producir ciertos estados de conciencia. Por ello está en que estos géneros musicales, al utilizar estos ritmos básicos en el ser humano, producen esa respuesta también en el ser humano. Es una respuesta favorable, es una respuesta racionalmente comprensible. Podemos poner un ritmo muy básico y se puede repetir y se puede repetir y adquiere gusto. Recordemos que todas las cosas que nosotros hacemos con gusto son a través de la repetición. Claro, hace tiempo yo leía un artículo, hace ya algunos años, no recuerdo quién lo escribió, pero era una persona de la UNAM, aquí en la República Mexicana, que decía Sí, que cuando una canción o algo en especial
referente a la música, nos gusta mucho y la escuchamos una y termina y ya la estamos regresando y termina y otra y así estamos como una especie de loop, es porque nuestro cerebro se crea un efecto como si fuera una especie de comezón, que al escucharlo estamos como que rascándonos, ¿no? A mí me llamó mucho la atención porque dije, pero ¿cómo se da eso? Entonces yo debo de tener mucha comezón porque la mayoría de las canciones siempre las repito muchas veces, ¿no? Recordemos que cuando algo nos gusta, queremos repetir esa experiencia, queremos volver a vivir esa experiencia. ¿Por qué la queremos volver a vivir? Porque justamente queremos ponerle atención a cada elemento que está sucediendo en ese momento, en ese tiempo justo. Mientras transcurre una obra, nosotros prestamos cierta atención a cierta cosa, cierta atención a cierta otra cosa, lo cual nos produce un estado afectivo. Evidentemente, si estoy en la frecuencia de vibración de la tristeza, voy a poner canciones que me conduzcan hacia ese estado, incluso si es la misma canción una y otra vez, porque yo voy a querer comprender lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que sucede con tantas repeticiones? Llega a cansar y uno dice, ya no lo quiero escuchar. Y la quita ya después de 500 veces que la escuché en una semana. ¿Y por qué la quita? Porque ya logró su cometido, ya logró captar de esa obra todos los fenómenos musicales posibles y ahora los tiene en la conciencia. Ahora ya no necesita el estímulo externo para poderla concebir y sentir el mismo resultado interior, porque ya la puede crear en su mente. Por ejemplo, si yo le evoco una cita musical, puede que la reconozca. Si le evoco una canción popular, seguramente la va a reconocer. Y si le evoco algún poema que le dijo su mamá, también lo va a reconocer. ¿Por qué es esto? Porque nosotros tenemos esa capacidad de evocar el pasado. Así está en que el músico, y insisto que prácticamente aplica para el músico que se ha dedicado a estudiar el lenguaje musical, porque también es un lenguaje específico que nosotros manejamos, puede llegar a concebir los sonidos sin tener que escribirlos. Puede llegar a tener la capacidad de comprender una obra sin tener que estarla escuchando muchas veces, sin tener que estarla viendo. Por ejemplo, usted podrá ver en el metro de aquí de la Ciudad de México algún músico que va con su partitura y va moviendo un pie. ¿Qué es lo que sucede? No tiene que hablar para comprender lo que está pasando en ese lenguaje. Es como leer un libro. Nosotros ya conocemos las palabras y podemos reproducir el sonido de las palabras, cómo suenan las palabras en nuestra mente. Entonces, a través de la repetición, nosotros captamos un poema y lo hacemos propio, ya sea que nos guste o a veces puede ser un encargo, lo que sea, pero es a través de la repetición. Y el estado afectivo que nos produce lo podemos evocar una y otra vez. Ahora bien, también puede existir que podemos transmutar ese sonido o ese estado de conciencia en otro. Podemos reorganizar nuestras creencias para producir con esa misma canción que nos producía amor, podemos llegar a producir coraje, tristeza, odio, desesperación. Claro. Entonces, esa es la magia del sonido, no tanto de la música, sino del sonido en sí. Claro, exacto. Javier, Sí, compositor, diriges una sí. orquesta, estás todos los días prácticamente abocado a crear precisamente esos sentimientos encontrados en muchas de las ocasiones con la gente que te escucha y que te mira. Así es. Bueno, pues hace mucho tiempo que yo ya encontré mi verdadera vocación y que radica en la esencia musical. Y teniendo el apoyo de otras múltiples disciplinas que también me he tomado el tiempo de estudiar, logro concretarlas, conectarlas de alguna manera y poder hacer lo que más me gusta, compartir. Y por ello está en que se fundó una orquesta de cámara en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, una orquesta llamada La Camerata Integral, donde se acercan jóvenes estudiantes de la música y también profesionales que desean hacer música, pero música con un sentido no lucrativo, con un sentido más bien de aprendizaje noseológico, en el cual se les muestran este tipo de herramientas a través del estudio de la fenomenología musical y se aplica no es una ciencia, este dogma para que ellos puedan desarrollar otro tipo de habilidades. Entonces, sí, yo vivo el día con día de la música, soy violinista de una orquesta profesional y director de esta orquesta que fundamos, así como maestro de una escuela también profesional de música. Claro, mucho se dice, Javier,
que algunas de tus creaciones tienen esto precisamente, que es esta energía, esta vibración espiritual y que siempre lo enfocas precisamente hacia ese punto. Bueno, pues agradezco mucho este comentario que hacen las personas acerca de la música que puedo concebir. Quiero hacer la mención de que he conocido algunos sistemas de composición y me resultaron muy agradables, muy favorables, pero todavía no eran lo que yo estaba buscando. Hace apenas unos pocos años fue que concebí mi propio sistema de composición relacionado a todos los conceptos que platicamos el día de hoy. El sistema se llama etimofonía, que significa un sonido verdadero. ¿De dónde surge esta inquietud de observar el mundo exterior, dejar fuera el criterio personal y comprender e intentar, más bien intentar comprender lo que el exterior nos quiere decir, también aplica para el interior? De esta manera se generan otro tipo de formas musicales, otro sistema de formas musicales que todas van relacionadas a vibraciones armónicas y todas van enfocadas a las frecuencias cerebrales con las que nosotros funcionamos. Claro. Podemos quizá partir de esto, Javier, pensar que se pueden crear terapias o se usan en las terapias eh, para las personas quizá con ciertos padecimientos. Yo creo que sí, por supuesto. Es una pregunta que yo también me hacía cuando recién empecé en esta nueva idea de creaciones musicales, en ayudar a la gente a sentir otro estado de conciencia, algo que los pueda, incluso los pueda sanar. ¿Por qué es esto? Porque hago la mención de que en mi familia tenemos la fortuna de tener algunos médicos en la familia, mi padre es médico, y todo el tiempo nos estuvo induciendo el bienestar del ser humano. Entonces, creciendo con estos principios de colaboración al prójimo y de bienestar al prójimo, me di cuenta de que la forma en la que yo puedo ayudar es a través del sonido, a través de la música elaborada de cierta manera, un cierto sistema que produce sonido. Entonces, me he enfocado un poquito en ello, a apoyar, a crear obras musicales que en el momento que se escuchen produzcan un cierto estado de bienestar, lo cual, al producir este estado de bienestar, el organismo va a producir algo llamado endorfinas. Y las endorfinas son las células del bienestar. Entonces, si logramos producir estas frecuencias que produzcan las endorfinas, estaremos sanando de cierta forma a quien está escuchando. Eso está interesante, ¿eh? ¿Cómo mencionaste esa palabra? ¿Epi qué? Etimofonía. Eti, Etimo, eti. etimofonía, que viene de dos raíces griegas, etimos, que significa verdadero, y fonos, que significa sonido. Entonces es encontrar el sonido específico para ciertas frecuencias vibracionales. Etifonía, así tal cual. Etimo, Etimo, ok. etimofonía, así es. Etimofonía, etimofonía, ok. Perfecto. Así es. Oye, pues eso último está bien interesante, ¿no? Porque bueno, ya cuando tienes esta base musical, ya cuando sabes cómo se desarrolla y cómo se puede crear, bueno, pues a partir de todo este bagaje, a partir de esta base, bueno, pues ya vas proponiendo nuevas cosas, nuevos sonidos, nuevos ritmos. Digo, no lo sé, digo, son tantas cosas tan interesantes, pero siempre el resultado es que la gente que lo escuche, que lo mire, que esté ahí muy al pendiente del trabajo de ustedes, es crear esos sentimientos, ¿no? Por supuesto, cabe destacar que este sistema tiene sus propias reglas, evidentemente, tiene reglas incluso visuales que hay que atender, que hay que tener muy pendientes para quien guste utilizar este sistema de composición. Con mucho gusto le puedo compartir cómo funciona. Es un sistema sencillo que utiliza el sistema tradicional ortodoxo de la música clásica para poder escribir las grafías de los sonidos. Pero las reglas del sistema se basan en el ritmo, en algo llamado ley de polaridad, que quiere decir que todo lo que está arriba está abajo. Entonces, entendiendo la música de esta forma, podemos manejar diferentes polaridades musicales, o sea, diferentes estados energéticos que produce las vibraciones sonoras. Sabemos que la música siendo vibraciones, también se pueden percibir físicamente. Entonces, encontrando las frecuencias correctas, podemos aliviar ciertos padecimientos. Todo está en la conciencia, todo está en la mente y todo está en el fe también.
Ok, perfecto. Por acá te pregunta Lorena Martínez. Se dice que los seres de otros mundos les dictan a los cantantes cómo escribir por sueños o para que ellos imaginen lo que deben escribir. ¿Tú crees que esto sea así, que sea real? Como insisto, todas las creencias, si tienen un fundamento específico, son aceptables. Yo me preguntaría si yo no he visto a un ser de otro mundo, si existiera, me encantaría poder platicar cómo es lo que ellos piensan, cómo Claro, conciben la música. Lo que yo sí puedo hablar está en que el ser humano, teniendo las propias creencias, por ejemplo, unos le llaman Dios, unos le llaman energía, unos le llaman muchas cosas, pero en fin es lo mismo. O sea, existe algo que mueve al ser humano, algo llamado propósitos, y mueve al ser humano. Y nosotros le podemos dar miles de caras a estos propósitos. Sin embargo, como bien lo decía, una de las funciones de la fenomenología es quitar nuestra conciencia, intentar hacer lo menos racional posible para poder encontrar lo objetivo, o sea, poder encontrar lo que el fenómeno nos quiere decir. Por ejemplo, alguna vez me preguntaron, ¿tú crees que existe Dios? Y yo decía, sí, 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 lo creo. Y me decían, ¿lo puedes confirmar? Y yo me baso en un texto de Descartes que decía, tú sabes que existen los triángulos, tú sabes que existen los cuadrados y me los puedes mostrar, los puedes concebir porque en algún momento tú los llegaste a ver. Pero si existe la geometría, tú podrías decir que existe una obra una figura geométrica de 1000 lados, pero no las puedes concebir. ¿Por claro. qué no las puedes conseguir? Porque no tenemos la conciencia de tener en nuestra mente 1000 lados de 1000 ángulos diferentes. Sin embargo, puede existir. De esa manera yo justifiqué como Descartes la existencia de un Dios. Entonces, cada quien puede comprobar, puede creer en que quizá seres de otro planeta lo pueden hacer. Lo que sí es cierto está en que las vibraciones del universo nos afectan a nosotros. Tan es así que si la luna se acerca a la Tierra, es científicamente comprobable que el mar va a responder. El mar, siendo agua, responde a la luna. Y nosotros, constituidos de agua, correspondemos también a esa misma frecuencia. Así es. Mónica Barahona dice, ¿por qué el cerebro graba canciones que no te gustan, como las escuchamos en el transporte público? Muy bien, como bien lo decía, eh, por ahí hay una canción muy curiosa, muy famosa. Es una canción tradicional de la música popular mexicana, que me gusta mucho decir este tema. Es una canción que se llama La Chona, es un corrido que todos conocimos en algún tiempo. ¿Y por qué es tan contagiosa esta obra? Porque resulta que quien la creó o quien estudió compuso en un sistema métrico de poemas llamado sistema alejandrino. ¿Qué es un sistema alejandrino? Es un sistema que va a tener cierta relación cada vez. Entonces, está tan bien hecha la métrica de esta canción compuesta en ese sistema alejandrino que el cerebro lo absorbe como propio. Entonces, cuando nosotros escuchamos una obra popular, aunque no nos guste, si está bien compuesta la obra, puede funcionar de esa manera. No me refiero al contenido del texto, sino me refiero a la composición armónica en específico, a la consecución de los sonidos efectivos para nuestra conciencia. Lo que nuestra conciencia está escuchando en ese momento es lo que adopta como propio. Ah, mira qué interesante. Partiendo de esto último que nos acabas de mencionar, Javier, Sí. ¿podemos entonces pensar y considerar que hay empresas, que hay compositores que utilizan ya ciertas fórmulas comprobadas para que se convierta en un éxito alguna música, alguna letra para alguna canción? Sin quitarle la genialidad a los grandes compositores que hemos tenido, tanto nacionales como internacionales, sin quitar ese grado de genialidad Claro. que es muy, incluso envidiable podría ser. Eh, yo creo que sí. Como bien insistimos en el principio cuando se preguntaba de si existen los mensajes subliminales, yo creo que más bien existe la correcta manipulación de los sonidos que concretamente van a corresponder a un estado mental diferente. Entonces, si nuestro cerebro funciona con ondas de vibración, y le inducimos esas obras de vibración, pueden producir cierto sistema o no. A veces no es necesario saber todo esto para poder componer pues, pues una obra trascendente. Yo más bien creo que es necesario hacerlo a conciencia, saber lógica musical, y si la lógica corresponde, entonces el resultado va a ser favorable.
Yo creo que esa es la gran virtud que tienen los compositores, sobre todo los compositores estudiados, que pueden manejar los sonidos, pueden hacer alteraciones a su gusto y que saben que están bien hechas. Entonces, cuando nos encontramos con un compositor, porque tenemos que ser claros, existen diferentes niveles de compositores, desde los populares hasta los más clásicos. Claro. Esos compositores, cuando conciben una obra respetando ciertos lineamientos musicales, van a dar un resultado. Y otros compositores, a su grado, también van a dar otro tipo de resultados. Mucho se dice, Javier, que los músicos son tocados por Dios. ¿Será? Existe algo muy, muy bonito con lo que me gusta vivir, es que nosotros tenemos algo llamado vocare, que significa la vocación, que es el llamado. Yo creo que todo el ser humano, cuando encuentra su propia vocación, es tocada por Dios. No solamente el músico lo muestra a través de lo que sabe hacer, que es la manipulación de los sonidos, así como el profeta lo puede hacer a través de la manipulación de las cuestiones mentales religiosas, así como un doctor lo puede hacer a través de salvar muchas vidas y no tienen que andarlo diciendo, simplemente hacen lo que saben que tienen que hacer. Así es como un maestro también que está dedicado a enseñar a sus alumnos, también encuentra esa vocación y logra alcanzar ciertos grados de espiritualidad haciendo su verdadera vocación. Vero Vergara te pregunta, ¿una persona incapacitada como sordera puede sentir a través de la vibración? ¿Debe tocar para sentir? No es necesario tocar para sentir porque evidentemente no todo lo que tocamos nos hace sentir algo. No podemos decir que si tocamos un órgano que está vibrando vamos a captar sus ondas musicales en nuestra mano, pero las frecuencias que está produciendo ese sonido, evidentemente si es un sonido armónico, sí se llegan a captar. No se llegan a captar, no se llegan a concebir acústicamente, pero el cerebro logra identificar esas vibraciones y las convierte en una respuesta, en un estimulante. Entonces, ahí es donde aplica lo que les digo de esto del ECOG, de quedar en un estado de conciencia suspendido para poder atender en realidad lo que está pasando. Alguna vez tuvimos la fortuna de estar en otro país con un mariachi, por cierto, estuvimos en una escuela de niños autistas que se creía que no podían escuchar o Sí. que se creían muchas cosas, incluso había un niño que no podía escuchar también. Y al estar tocando una de las piezas tradicionales del repertorio musical, uno de los niños comenzó a hablar. Entonces se despertó otro grado de conciencia en esa persona a través del sonido. Y el niño que no podía escuchar, que decían que era sordo, empezó a aplaudir al sentir el ritmo. Esto es muy natural porque nosotros siempre vamos a estar percibiendo ciertos grados de ritmo y si le ponemos atención, producen algún estado de conciencia. Ok, muy bien. Hasta este momento hemos hablado de la música buena onda, buena vibra, espiritual y todo, pero podemos encontrar también música que nos baje la frecuencia, que nos lleve a otros estados de niveles, pero no hacia arriba, sino hacia abajo. Por ejemplo, la depresión, sí, también existen y también la encontramos en la música ortodoxa. Por ejemplo, una misa profunda, una misa de algún compositor, por ejemplo, las misas de Bruckner, llegan a producir estados de conciencia tan bajos, más bien niveles de vibración tan bajos que nosotros los consideramos como, incluso hasta a veces como depresión. Podemos sentir esa, esa energía que empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a hacer nuestras vibraciones más lentas y nuestras cuestiones de correspondencia musical un poquito menor. Llega el punto en el que al ver una ópera, la persona que la está viendo también puede llegar a llorar porque siente empatía por el personaje que está viviendo una serie de tragedias. Aunque no es él, llega a ser una empatía con ese personaje. Lo mismo sucede con una sinfonía, con alguna canción, por ejemplo, lo mencionábamos previamente, las canciones que también nos hacen sentir mal, y las repetimos y las repetimos. ¿Por qué? Porque nos hacen sentir mal, pero a la vez es lo que queremos sentir. Claro, exactamente. Entonces, eso es muy importante y sí es cierto, también existen ese tipo de obras. Yo no sé si existe algún compositor que escribió una obra únicamente para sentir un grado de depresión. La verdad desconozco, ahorita entró mi curiosidad y lo voy a investigar, pero yo creo que, como decía Kandinsky, el pintor, decía que el ser humano tiende hacia lo bello, el espíritu humano tiende hacia lo bello, por esto es que cuando encuentra algo adverso a lo bello, lo rechaza automáticamente. El espíritu humano siempre está tendiendo hacia lo bello.
Dice Vero Vergara, ¿se puede activar a través de la música la glándula pineal? ¿Tú sabes algo de eso? Sí, por supuesto. De hecho, se presume que toda la música de Mozart activa la glándula pineal desde el vientre incluso, pero también se presume que hay ciertos dispositivos que ayudan a que se bloquee esta glándula, que se puede decir que están segregando, no segregan como los neurotransmisores correctos para que se pueda activar de manera favorable para el ser humano. Por ahí está en que muchas veces una persona se levanta en la noche sin saber por qué se levantó, no sucedió nada para que él se levantara, pero puede existir algún aparato electrodoméstico, no sé, que esté generando una vibración que está bloqueando el descanso de esta famosa glándula pineal. Se dice que esta glándula pineal, también llamada como el tercer ojo, se dice que es el sexto sentido del ser humano. Es una glándula que percibe cosas que los cinco sentidos que naturalmente conocemos no llegan a veces a percibir completamente. Es una glándula que, según estudios, se encuentra a esta altura y que se logra activar o desactivar con ciertas frecuencias de vibración. Como lo mencionamos también previamente, el cerebro funciona con vibraciones electromagnéticas y si nosotros las cambiamos podemos producir otro estado. Vero te pregunta, ¿qué música recomiendas entonces para que escuchen los bebés? Yo creo que por ahí se decía que la música de Mozart era lo mejor. También encontré una imagen muy interesante en donde dice el efecto que produce cada compositor en el bebé y no solamente el efecto Mozart. Existen diferentes ejemplos de compositores. Particularmente, por ejemplo, el estro armónico de Vivaldi es un cúmulo de armonía tan bien fabricado que van a producir otro tipo de conexiones nerviosas en nuestro sistema neuronal. Mozart, los clásicos siempre van a ser recomendables para un bebé, para un pequeño. Mozart, Vivaldi, Brahms, todos ellos grandes, Tchaikovsky, no se diga, van a producir un bienestar en el ser humano, en el niño. Muy bien, tenemos por acá Verónica Rosas. ¿Hay música que te induce al suicidio? Como bien lo mencionaba, no sé si hay algún compositor, tanto clásico como popular, que se esté dedicando a eso. Sin embargo, también previamente hablábamos acerca de estas drogas musicales, estas drogas sonoras. Yo creo que sin ser un experto en el tema, si es necesario el cuidado de la salud físicamente, también es necesario el cuidado de la salud sentimentalmente a través de los sonidos. También es muy necesario tener esa prevención que requiere nuestro sistema nervioso. Entonces, no, a ciencia cierta no lo sé, no lo he investigado porque no es un tema que yo pues busque conocer. Sin embargo, si creo que existe una vibración, un sistema que nos puede llevar a un grado más elevado, es lógico saber por una ley de polaridad que existe otro que nos puede llevar a otro estado. Te preguntan por acá si con algún tipo de música se pueden tener experiencias extracorpóreas. Sí, sí los hay. Entendiendo como extracorpóreo que nos desapegamos de lo físico y que nuestra conciencia está en otro nivel. Entendiéndolo de esa manera. ¿Por qué lo digo de esta forma? Se habla mucho de los viajes astrales, de las proyecciones astrales, que insisto, son creencias que sin yo ser tan creyente de ellas y tampoco negarlas tanto, porque en algún momento he vivido también experiencias propias en las cuales yo creo que estoy fuera de mi cuerpo, sí se pueden llegar a concebir. Hablábamos de los cuencos tibetanos, por ahí hay algunos compositores, en este momento no recuerdo un específico que quería mencionar, se me olvidó su nombre. Por ejemplo, existe un compositor que se llama Arvo Pärt. Este señor creó una obra que se llama La Tabula Rasa. La Tabula Rasa es una obra, Tabula Rasa significa la tabla lisa. Se supone que cuando el ser humano viene al mundo, llega como una tabula rasa. Y este compositor crea una obra de ese grado en el cual todo está liso y todo es fácil de concebir en otro plano del pensamiento. Entonces, sí los hay. Hay, por ejemplo, Scriabin tiene una sinfonía que al momento de escucharla, muchas personas le llaman a esto sinestesia, me parece, que es cuando escuchan y al mismo tiempo ven sonidos. Entonces, si se logra hacer esto de escuchar y ver sonidos al mismo tiempo, incluso con los ojos cerrados, hay personas que pueden jurar que están viendo sonidos al escuchar esta sinfonía, que se supone que Scriabin lo podía hacer
yo creo que sí podemos ponerle la atención necesaria a esa obra, podría conducirnos a ese plano que algunas personas denominan plano astral. Lorena Martínez, ¿por qué crees que hay tantos jóvenes que les gusta el reggaetón si solo es punchis, punchis, punchis? ¿Qué subliminal debe de tener para que guste tanto? Bueno, como lo mencionamos al principio, lo fácil gusta mucho, y no por ello quiero decir que el reggaetón sea algo fácil, sino que lo que nos está produciendo nuestro organismo es fácil de concebir, fácil de comprender. No es lo mismo comprender un ritmo que es binario todo el tiempo, tan, 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 un ritmo que empieza a jugar tan, 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 pam, 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 tan. Son diferentes ritmos que con cierto grado de conciencia se pueden ir concibiendo, se pueden ir comprendiendo de otra forma, pero es más fácil comprender algo que está completamente digerido y más sencillo. Con el debido respeto que platicábamos Claro. hacia estos géneros musicales, manejan este tipo de ritmos que a la vez son muy fáciles de captar por la conciencia humana. Honestamente, no sé si tengan lo que se menciona por ahí, mensaje subliminal. No me he puesto a estudiar el género. Sin embargo, yo creo que si se le brinda algo fácil, platicábamos del bebé, que si se le pone un ritmo binario sencillo, el bebé va a responder a ello. Se empieza a detener el bebé cuando el ritmo se vuelve más complejo y empieza a cambiar de compases cada vez. Entonces, yo creo más bien que la respuesta generalizada del público de la atracción a este género corresponde a la tranquilidad. Por ejemplo, existe un grupo muy famoso, existieron varios grupos famosos, pero este en específico, el famoso Cuarteto de Liverpool, componía obras tan sencillas que eran tan fáciles de comprender que fueron muy bien recibidas por el público en su época. Hoy en día estamos pasando por un proceso similar. Este género que está pegando muchísimo y que está gustando muchísimo corresponde a ciertas leyes de la música que al momento de escucharlo nos hacen sentir bien. Y que es mejor sentirse bien todo el tiempo, sin importar el contenido. Insisto, sin importar el contenido, las frecuencias vibracionales y el ritmo que manejan es un ritmo accesible y agradable para el ser humano. Oh, mira. Wilberto por acá te pregunta, ¿puedes explicar la música con nota alfa? ¿Qué efecto tiene? Me gustaría saber a qué se refiere con la nota alfa. Más bien yo me pregunto si es con la frecuencia alfa, una de las frecuencias vibracionales que aplican para el estudio del cerebro. No sé si es esto a lo que se refiere, pero si es así, producen un estado, algunas personas lo relacionan a la atención humana, que cuando empieza a funcionar la frecuencia de vibración alfa, se comienza a poner cierto punto de atención. Por ejemplo, podemos escuchar lo que son las alfa y las delta. Podemos escuchar en YouTube, podemos poner música para sonidos para aprender y van a ver una serie de sonidos que parece que no tienen una relación, sin embargo, están produciendo esa vibración que el cerebro humano capta como para relajar otro tipo de estados y lograr poner atención a una sola cosa. Ok, ya para ir cerrando esta entrevista, Margarita Rosa, ¿es verdad que la vibración de 432 Hz sube? Lo que platicamos al inicio acerca de esta supuesta conspiración es que en la antigüedad se componía 432 y es por algo muy sencillo. Existe algo llamado geometría sagrada. La geometría sagrada fue una materia que se encargó de experimentar con todo lo relacionado al ser humano, al mundo y al universo. Se supone que esta teoría de la geometría sagrada decía que existía un dígito que correspondía en todo el universo. Y este dígito eran múltiplos del 432. Entonces, por ejemplo, la distancia de la Tierra a la Luna, la medición de la Luna, la distancia de los brazos, la proporción de la cara, las proporciones que se utilizan, bueno, que no se utilizan, más bien, que son naturales, corresponden a múltiplos de esto llamado 432. Y por lo tanto, el músico, cuando conoce esto, que es el 432, comienza a componer en esa afinación, en esas vibraciones, en 432. Más adelante se subieron vibraciones a 440 Hz, lo que quiere decir que las vibraciones de 432 correspondían con los armónicos que el cuerpo puede escuchar, hacen un embone completamente concreto. Y lo que sucedió que cuando se mueven las vibraciones más arriba de 432 ya no embonan perfectamente, sí se llegan a comprender, pero el ser humano ya no las puede captar todas. Hoy en día hay unas tendencias musicales que están buscando rescatar esta afinación. Yo no sé si va a ser posible en algún momento, yo respeto la vibración de 440, que es la que nos enseñan ortodoxamente, y también me gustaría adentrarme un poquito en la 432.
pero es por ello que sí existió un cambio de las frecuencias de vibraciones. No. Rebeco, ¿es cierto que se puede hacer daño tocando a la frecuencia natural de una persona? Es decir, ¿los militares han utilizado este conocimiento como un arma? No me atrevería a hablar acerca de una cuestión de armas sonoras, es un tema muy, muy delicado. Sin embargo, volviendo a tomar como referencia que el sonido afecta a la conciencia humana, evidentemente existe algo que va opuesto diametralmente al sonido que se llama ruido. Cuando el ser humano concibe el universo que nos rodea, el ser humano siempre busca digamos, la cuadratura de las cosas. Siempre busca encontrar una geometría de las cosas. ¿Qué sucede cuando el ser humano ve algo que no es geométricamente correcto? Lo rechaza, lo repele. Hablábamos de Canis, que el alma siempre tiende hacia lo espiritual. Entonces, las vibraciones que llegan a afectarnos también las llegamos a repeler. Yo no sé si existen canciones o piezas que seguramente se utilizaron para ese tipo de, pues de eventos. Pero lo que sí sé es que cuando nosotros vamos en un camión y escuchamos un ruido muy alto de un neumático que está frenando, es una verdadera tortura. Y así como el sonido puede producir, hablamos de la copa del agua, puede producir muy buenos sentimientos y relaciones celulares, también las puede producir en contra. Entonces, si el sonido es muy elevado y muy fuerte y le aunamos a esto que es cacofónico, o sea, que tiene poca armonía, puede llegar a producir rechazo y repelerlo. Evidentemente, nosotros vamos a creer que eso es mutuo. Te pregunta Rodolfo Velázquez, ¿por medio de la música o ciertas frecuencias has podido contactar con seres fuera de este mundo? Bueno, yo creo que he contactado con lo más profundo que tengo, que es mi espiritualidad. Yo así lo denomino, yo creo, yo lo denomino Dios. Yo he llegado a tener una tranquilidad espiritual, no con ninguna otra cosa en el mundo, sino a través del sonido de la música. Muchas veces cuando yo creo que tengo un muy mal momento, e insisto, creo que tengo un muy mal momento, me pongo completamente a escuchar una muy buena sinfonía y le pongo tanta atención que sí llego a tener contacto con otro tipo de entidad que en mi caso le corresponde al nombre de Dios. Insisto en que es una creencia, es mi creencia. Habrán personas que sí podrán corroborar o que sí podrán confirmar que existen otras entidades fuera de nuestro sistema conocido, y ellos le llamarán seres extraterrestres de alguna manera. Yo creo que hasta que a mí se me pueda comprobar otra cosa, yo seguiré creyendo que es razón de mi conciencia e incluso de un estado más allá de la conciencia, quizá del inconsciente, que capta más cosas de las que nosotros podemos ver razonablemente. Claro, pero ahí lo que tú nos estás dando a entender, Javier, es de que, bueno, tienes esa comunicación, ese contacto, pero tratas de explicarlo. O sea, todavía no nos dices qué es lo que sucede cuando tú ya nos estás explicando. Pero vayamos a ese hecho antes de la explicación. O sea, ¿cómo lo percibes? ¿Es a través de sueños? ¿Es a partir de qué o cómo? Seré sincero, siempre este tema me ha costado trabajo hablarlo abiertamente porque muy pocas personas pueden tener la empatía conmigo. Yo todo el tiempo estoy escuchando música, todo el tiempo, a todo momento escucho voces y me pasa desde pequeño, siempre estuve escuchando alguna voz, yo no sabía qué era, sin embargo cuando comprendí el sistema de lenguaje musical me di cuenta de que era el producto de mi imaginación, que siempre está creando, creando, creando. Llegó el punto en el que en algún examen escolar de armonía yo iba a escuchar muchísimas voces en mi mente que me dictaban que escribir, y eso era producto de mi cansancio quizá. Pero en mi caso, todo el tiempo hay un sonido que está ahí eh, consistente, y todo el tiempo se está escuchando algo. Yo lo relaciono con sonidos, con vibraciones, siempre estoy escuchando coros, por ahí les envié un coro que compuse, que todavía no se ha estrenado, sin embargo les compartí este audio, y ese coro lo escribí en una madrugada, me desperté, yo sí sé por qué me desperté en las madrugadas,
me despierta escuchando música, me despierta escuchando sonido. Y cuando lo mejor que puedo hacer cuando lo escucho es descargarlo. Y una vez que se descarga, ya puedo descansar un poquito, un ratito más. Híjole, qué interesante eso, ¿no? Vemos cómo también desde el arte, desde la música, se da este tipo de contactos con esas otras realidades que al momento, bueno, Javier no sabe realmente quién o qué es lo que, con quién estás contactando, pero es otra realidad que está aquí muy implícita y que está directamente ligada a tu trabajo y a todo esto que tú vienes desarrollando. Bueno, yo insisto que es la realidad que uno quiere creer que está. ¿Por qué es esto? Porque sin menospreciar otras creencias, yo siento que el ser humano está incapaz de crear tantos universos en su propia mente que dicen que el ser humano, que no existe un universo, que existen miles y millones de universos, y curiosamente uno vive lo que cree que vive. Por ejemplo, si una persona, pongamos un ejemplo muy trágico, llega a perder su libertad, que es un estado de conciencia también, y él cree que no perdió la libertad, todo el tiempo va a ser libre. Entonces, estos estados yo se los adjudico a eso, a la forma y la conciencia que se tienen para tomar el fenómeno que está ocurriendo a nuestro favor. Entonces, sí es cierto que se pueden llegar a tener otras realidades mentales en las cuales uno puede creer que está en otro estado físico, cuando simplemente lo que está viviendo es su conciencia. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque después de estudiar un poco la fenomenología musical, llegué al punto de la idea de que todo vive en la conciencia y la música como tal no tiene un referente, no tiene una explicación. Música como tal no es lo que nosotros escuchamos. Música corresponde a otra cosa, pero la música vive en la conciencia, ahí es donde se genera. ¿Por qué? Viene el lenguaje musical, nosotros lo captamos y el lenguaje musical se puede ir, con muchas personas que dicen es que esa música me aburre, por ejemplo. Otras personas que dicen es que a mí me gusta el reggaetón, por ejemplo. Y no se va, sino que ahí se queda. Ahí es donde vive en realidad la música, en la conciencia. Cuando nosotros le damos un lugar en nuestra temporalidad mental, ahí es donde se radica la verdadera esencia de la música. Qué interesante todo esto que nos estás compartiendo, Javier. ¿Dónde la gente que nos mira, que te está mirando, que te está escuchando, dónde puede escuchar tu música? Que aquí en este canal, por cuestiones de derechos de autor con YouTube, no lo pudimos compartir. Pero bueno, voy a compartir en este momento a través del chat el link donde que nos has dicho, tu canal. Dinos, invítanos a que nos suscribamos a tu canal. ¿Dónde? ¿Tienes obra ya publicada? Danos más detalles de todo esto. Claro, miren, yo quiero hacer la observación de que yo correspondo a una escuela que es la Escuela de la Fenomenología Musical. Ese link que les comparto es de cuando yo recién comencé a componer este nuevo sistema musical, que realmente no tiene nada especial, sin embargo, la forma de la obra es diferente. Evidentemente tiene, digamos, se basa en lo que yo hasta el momento he escuchado. Uno puede tomar ciertas cosas de otras cosas para poder exponer algo. Sin embargo, después de haber compuesto esa obra y haberla escuchado en YouTube, decidí no subir más música, porque la experiencia que se vivió en ese momento fue una experiencia única, que solamente la pudieron vivir las personas que estuvieron en ese momento. Es como una iglesia, cuando uno pasa a una iglesia y escucha las campanas de la iglesia, puede hacer dos cosas, las puede contar o las puede vivir, pero nunca va a ser igual la experiencia de grabar y reproducir y reproducir y reproducir esos sonidos a vivirlos una única vez. Por ello está en que las obras que he presentado en diversos lugares, en algunas orquestas que algunos amigos me han invitado a presentar obras, prefiero que se graben en la conciencia del humano en ese momento. Sin embargo, lo que sí puedo hacer es compartirles nuestras siguientes presentaciones, nuestras siguientes fechas. Tengo un estreno próximo de una de mis obras para que puedan asistir, conectarse en ese momento. Seguramente se transmitirá a través de Facebook y les estaré pasando los links adecuadamente para que puedan escuchar en ese momento. Insisto que no hay como vivir una obra, una única obra. Sí es muy bonito reproducirlas, pero vivirla es algo único. Claro, Entonces, sí. les voy a compartir, tenemos por ahí algunas páginas, se las voy a compartir para que las puedan dejar en el enlace y cuando tengamos estos estrenos,
se los voy a compartir. Perfecto. ¿La gente dónde te puede ubicar en las redes sociales? Claro que sí, me pueden encontrar como Camerata Integral, así tal cual, Camerata Integral. Estamos en el Estado de México, en Cuautitlán Izcalli, para ser más precisos, en el Centro Regional de Cultura. Ahí nos abrieron un espacio que en otros muchos lugares nos han cerrado. Ahí nos brindaron un espacio para poder desarrollar la etimofonía. Así que con mucho gusto pueden buscarnos ahí en Camerata Integral. Podrán ver este grupo de jóvenes que están desarrollando todas sus habilidades para poder en algún momento presentar, más bien experimentar otra conciencia musical. Perfecto, ahí está. Entonces, Camareta Integral es donde la gente que te mira en estos momentos puede integrarse y darle seguimiento a todo el trabajo, las presentaciones, todo lo que vienes realizando. Así es, Camerata, Camerata, como si fuera cámara, Camerata. ¿Camerata? Camerata Integral. Camerata Integral. Ok, perfecto. Ahí está. Para todas las personas que en estos momentos están aquí conectadas y que le den seguimiento a tus presentaciones, que yo creo que las personas que tengan oportunidad de estar ahí en vivo, como tú bien nos mencionas, yo creo que debe ser fantástico, ¿no? Bajo todo este concepto, sabiendo que tienes una misión especial y sobre todo que es el producir esos sentimientos en las personas, esas reacciones, esas emociones que, híjoles, pues es tremendo, ¿no? Porque no es sencillo. Bueno, siempre vemos que es como sencillo, pero yo creo que ya en la realidad y en la práctica no es así tan sencillo, ¿no? Pues lo más complejo que he encontrado hasta el momento son cuestiones que tristemente no son musicales, ni siquiera son de falta de conciencia de los compañeros, sino de, pues de la falta de apoyo para este tipo de proyectos que buscan trascender de esta manera. Afortunadamente se está haciendo la trascendencia en los seguidores de la Camerata Integral, que si bien es cierto van a escuchar otros compositores, a Vivaldi, Bach, por ejemplo, nuestro siguiente concierto, que es el 27 de este mes, es domingo 27, si me permiten hacer el anuncio, Claro. domingo 27 a la 1 de la tarde, en el Centro Regional de Cultura, estaremos interpretando una de las jóvenes maestras de la Camerata Integral, está interpretando el concierto número 3 para violín y orquesta de Mozart. Entonces, al hacer la conciencia de ellos, de querer hacer ese tipo de obras, de querer interpretar un concierto de violonchelo, tuvimos un festival de violonchelos hace poco, de quererse presentar públicamente haciendo lo que mejor saben hacer, que de todas formas van a hacer en su casa, que es hacer música, creo que esa es la mejor y la más gratificante experiencia, poder colaborar con la juventud, poder colaborar con ellos, con un sueño que tienen, que es hacer arte, que es hacer música. Perfecto, pues ahí está. Pues Javier, de verdad yo te quiero agradecer enormemente que hayas estado con nosotros, que nos hayas compartido mucho de esta pasión, de este conocimiento que tienes, que de verdad ha sido una plática muy rica, muy nutritiva, que nos has ayudado a entender muchos aspectos que sabemos, escuchamos y de repente no sabemos cómo interpretarlo y que gracias a este conocimiento que nos has dejado esta noche, bueno, pues hemos aprendido mucho de tu trabajo y mucho de la música y de verdad te lo agradecemos enormemente. Al contrario, la gratitud es mía, al que me permitan exponer este tipo de cosas a través de su canal. Estoy a sus órdenes. Cualquier duda, pues pueden contactarme fácilmente y estoy para servirles. En cualquier momento que me permitan volver a estar con ustedes, quizás les podría presentar ya un trabajo específico y formal. Órale, perfecto, pues ya está, Javier, pues de verdad muchas gracias, te mando un fuerte abrazo y ahí nos mantenemos entonces en comunicación. Por supuesto, claro que sí. Muy buenas noches a todo el público. Gracias, hasta la próxima. Gracias, hemos escuchado a Javier. Sígalo usted a través de su red social o sus redes sociales para que usted, bueno, pues conozca todo lo que implica. Híjole, qué rica conversación cuando tenemos a personas que saben de lo que están hablando, cuando hay personas que se siente esa pasión desbordada por el trabajo que vienen realizando. Híjole, es tremendo. ¿O no? Usted que me mira en estos momentos le gustó. Vamos con esas manitas arriba, jóvenes ilustres de la insólita experiencia. Bueno, ya saben, yo cada noche hago mis anotaciones, hago mis
Voy apuntando algunas de las cosas que yo considero importantes. Yo espero que usted que me mira también las vaya haciendo, ¿no? Porque es la única manera en que vamos a tomar nota de algunos puntos que nos resuenen, algunos puntos que nosotros consideremos importantes para después, bueno, a lo mejor escuchar una vez más o mirar una vez más las entrevistas o 2 veces o 3 veces o la cantidad de veces que sea necesario para que nos quede muy claro ese aspecto, para que nos quede muy claro el trabajo de tantas personas que están pugnando por ese despertar de la conciencia, que lleguemos a otros niveles de espiritualidad. Y en este caso fue a través de la música. Y mire usted que como que no nos quería decir que esta parte de ese contacto con esas otras realidades, ¿no? Que nos lo dijo, pero no nos lo dijo, pero ya nos estaba explicando. No, no, a ver, momento, por eso le dije. A ver, platícanos las cosas y luego ya si quieres le das la interpretación que tú quieras. Qué chido, de verdad. Y quiero agradecer también a Mónica Ledesma que nos pasó su dato. Muchas gracias, Moni. Te agradezco enormemente, siempre colaborando aquí con la insólita experiencia, siempre compartiéndonos datos de personas bien interesantes, personas que tienen mucho que aportarnos, tanto a ustedes como a un servidor. Y déjenme decirles también que esta semana vamos a tener al astrólogo don Manuel Guillemín, así que no se lo vaya a perder, también que es otra de las recomendaciones de Moni Ledesma y que siempre también nos ayuda a entender muchas de esas otras partes del movimiento de los astros y cómo influyen en nuestra vida diaria. Así que bueno, pues Moni, muchas gracias. Veo que estás acá muy activo en el chat. De verdad que muchas gracias por siempre ser parte tan importante de todo lo que implica este asunto de la insólita experiencia. Pues qué chido. Es Camerata Integral, Camerata Integral. Esa es en la red social donde usted lo puede encontrar a través del Facebook para que usted se pueda pues informar de las próximas actividades y mire usted que nos dio un tip bien importante, que a través del Facebook lo transmiten en tiempo real, es decir, que si usted tiene oportunidad de ir, yo creo que es una sensación fantástico. A mí me gusta mucho cuando veo que en el Palacio de las Bellas Artes o en algún otro lugar como en la UNAM o en el Politécnico hay algo de Beethoven, ahí estoy siempre. Y bueno, pues pero si usted tiene oportunidad, vaya, porque no es lo mismo escucharlo a través del internet o de la televisión o de la radio, sino estar ahí, sentir la vibración, sentir cómo la gente comienza conforme va avanzando eh, 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 lo que va generando en cada una de las personas, porque son muchos sentimientos encontrados, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a apoyar a don Javier, vamos a hacer todo lo necesario si usted tiene oportunidad. Así, vámonos allá a Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, donde se encuentra don Javier y donde está realizando, bueno, pues este trabajo tremendo para que todos podamos entender, conocer todo lo que implica, pues este gran tema como es la música, y que estoy seguro que usted que me mira en estos momentos lo dejó pensando muchas de las cosas que nos dijo nuestro invitado de esta noche. Pues ahí lo tiene, las vías de comunicación entre todos ustedes y un servidor, aquí se las presento. Mire usted que es en Twitter, estoy como @JohananDíaz, ahí lo está mirando usted en estos momentos en pantalla. A través del Instagram estoy como Johanan Díaz, en el Facebook estoy como Johanan Díaz Oficial. La página donde usted puede obtener mayor información es la www.insolitaexperiencia.com. Ahí lo está mirando usted en estos momentos en pantalla, ahí está usted en estos momentos ahí conociendo todo lo que implica pues este tremendo tema, para que en conjunto, le reitero, bueno, pues vayamos entendiendo, conociendo lo que implican las otras realidades, es decir, todo lo que conlleva los misterios, los enigmas y el trabajo que viene detrás de estos grandes temas que tanto ustedes como un servidor, reitero, nos apasionan. No, lo que les sigue.